Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 16 de enero, tenemos el curso, el año, como quien dice, recién iniciado, y quiero compartir con vosotros una anécdota que he vivido en estos días del inicio del curso, del inicio del año, perdón, en estos días también de Navidad, en los que el obispo, pues en mi caso, pues he visitado los distintos centros penitenciarios que tenemos aquí en la diócesis. Somos una diócesis, la verdad es que tenemos 3 centros penitenciarios, algunos de ellos pues muy grandes, ¿no? Y el motivo de la visita, aparte de felicitar el año, las Navidades, pues es entregarle a los presos, ofrecerles un pequeño librito, un evangelio de cada día. Allí uno comprueba, la verdad, cuando va a ese lugar, cómo la prisión es un lugar en el que se escucha mucho la radio. Tenemos muchos oyentes, ¿no?, entre la población reclusa, a los cuales envío un caluroso saludo. Y quiero compartiros una anécdota que viví en uno de estos centros. Bueno, pues resulta que por razones de seguridad, pues allí existe en ese centro una norma de que pueden salir 50 presos a la Eucaristía. Más que 50 no se permite por el hecho, bueno, pues por controlar la seguridad, ¿no? Bueno, entonces los presos van presentando solicitudes de poder salir, ¿no?, pues y acudir a la Eucaristía cuando llega el momento, pero claro, hay un tope de 50 y los que no entran, los que no han podido entrar, tienen que quedar a la espera de que los que están asistiendo, o bien que alguno le hayan dado libertad y ya quede una plaza más libre, o bien de que haya fallado. Si uno falla 2 domingos, entonces pierde su derecho a salir y se pone a la cola porque ha fallado 2 domingos, y entonces otro le coge su lugar, ¿no? Bueno, entonces allí estaba yo preparando aquello, vi que algunos decían, es que en tal lugar hay uno que quiere venir, bueno, que presente solicitud, que espere, que tenga paciencia, que tal. Y mientras que yo escuchaba esa conversación con atención, ¿no?, porque cuando uno va a un sitio que está viendo algo desconocido para él, pues está con atención, pues uno de los presos se me acercó y me dice: Monseñor, ¿yo qué debería hacer? ¿Debería de dejar mi plaza para que venga otro? Claro, la verdad es que me quedé impactado por esa pregunta, porque jamás se me había ocurrido una cosa así, ¿no? Bueno, yo creo que el Espíritu Santo en esos momentos te asiste y le dije, no, tú no dejes de venir. Dios ya ayudará para que otros puedan venir. Ya Dios lo tendrá pensado de otra manera para llegar a ellos. Seguro que buscaremos otras formas. Tú no dejes de asistir. Eso sí, tú ten conciencia de que es un lujo, de que es un regalo de Dios poder estar en la Eucaristía. Entonces aprovéchala, que no se desperdicie esa palabra que se predica, que ese cuerpo de Cristo que se te ofrece no lo vivas de una manera rutinaria. Date cuenta de que es un lujo recibirlo.
Bueno, esa es una anécdota, ¿verdad? Pero es una anécdota que a mí me ha acompañado estos días, desde que me aconteció, porque dije, bueno, ahora yo celebro la Eucaristía, asisto, bueno, claro, la forma de asistir que tengo yo es celebrarla, ¿no? O presidir la celebración, mejor dicho. Pero claro, es que esta es una pregunta que se nos podría dirigir a todos y a cada uno de nosotros. Yo celebro la Eucaristía con la conciencia de que es un lujo el poder recibirla. O sea, me doy cuenta qué pasaría, ¿no? Si yo me viese en esa situación. Puedo yo, estaría dispuesto a prescindir de ella para que otro se pudiese beneficiar. A mí me vino a la mente ese texto de Romanos 9:3, ¿no? Que San Pablo dice, porque desearía yo ser anatema, es decir, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Fíjate, es una expresión de San Pablo que parece que es como una pequeña locura, ¿no? Estaría dispuesto yo a ser anatema por amor a mis hermanos, ¿no? San Juan Crisóstomo dice de San Pablo, él no pide ser separado de Cristo en verdad, sino que muestra cuán grande es su amor hacia los suyos, que está dispuesto incluso a arriesgar su propia vida, ¿no? Bueno, en definitiva, aquella anécdota a mí me ha hecho pensar que recibir la Eucaristía, que participar en ella es un regalazo y, por cierto, ese signo de entregar el Evangelio de cada día a los presos, pues en el fondo y la manera en la que en una prisión es acogido el Evangelio nos tiene que hacer pensar que la clave de nuestra vida, lo principal es la búsqueda del sentido. En una prisión hay una oportunidad especial para preguntarse por el sentido de la vida. Entonces, la palabra de Dios, ese Evangelio de cada día, qué importante es que cada día reservemos un espacio, un cuarto de hora, para la meditación de la palabra de Dios de cada día. Aquí en Radio María existen buenas ayudas para eso, ¿no? Una reflexión sobre la palabra de Dios de cada día. Yo mismo pues suelo hacer una grabación diaria del comentario al Evangelio de cada día y lo envío, ¿no? Pues por redes sociales. Es que es tan importante dejar que la palabra de Dios nos ilumine. Es que la vida es un viaje sin destino. Si no hemos encontrado el sentido de a dónde vamos y de dónde venimos, ¿no? Es que sin el Evangelio el corazón se desorienta. Y la palabra de Dios, el Evangelio, es como el mapa del peregrino, para saber por dónde voy, ¿no? Y no solo es el mapa, es el alimento para el caminante, ¿no? Entonces, en un mundo en el que hay tal bombardeo de palabras, de ruido y más ruido, nosotros decimos cielo y tierra pasarán. Y Jesús nos dice, no, pero mis palabras no pasarán. Entonces, qué importante es que valoremos la Eucaristía y el Evangelio de cada día, ¿no? Es leer el Evangelio, acoger esa palabra, es dejar que Cristo nos mire. Es la escuela, ¿no?, donde aprendemos a amar como Cristo nos ama. Por eso vamos a valorarlo, sabiendo que es un lujo, el poder participar de la Eucaristía, el poder recibir diariamente la palabra de Dios. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales. En Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo_munilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores los podéis encontrar tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de YouTube. También los programas de Sexto Continente los encontráis en las plataformas de iVoox, Spotify, Amazon Music y también en la página web multimedia www.enticonfio.org. Bueno, vamos adelante en este programa y voy a hacer un comentario. Como estamos, el programa anterior hablaba yo de esta frase de Santa Teresa de Jesús: estáse ardiendo el mundo
está la situación del mundo de una manera que es increíble. O sea, no hubiésemos pensado que íbamos a ver esta situación en la que estamos. Estamos viendo una serie de una situación increíble, ¿no? Nacional, internacional. Ayer yo cuando veía los noticiarios que desde algunos países europeos se estaban enviando unas primeras tropas a Groenlandia como para hacer un signo de resistencia frente al anuncio, a la pretensión de Donald Trump de anexionarse Groenlandia. Yo decía, madre mía, estamos siendo testigos, ¿no?, de ciertas cosas que uno no hubiese pensado jamás que las iba a ver, ¿no? Bueno, pero al mismo tiempo estas cosas son reactivas frente a cosas anteriores, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos una reflexión sobre la importancia de mantener el sentido crítico frente a todos estos antagonismos políticos, ¿eh? Yo creo que esto es lo que os quiero exponer. Existen fundamentalmente tres espejismos políticos, ¿eh? Y yo creo que nuestro sensus cristiano, nuestro sensus católico, nos tiene que dar capacidad crítica frente a tres callejones sin salida que están un poco en el espectro político. Tres callejones sin salida. Vamos a ver, a qué me refiero, ¿eh? Creo que en el político de las sociedades occidentales hay ahora mismo tres grandes orientaciones. La primera, pues la izquierda, la llamada izquierda, que tiene una raíz marxista, ¿no? Aunque el marxismo clásico ha perdido su fuerza, ¿no?, en su formulación económica y revolucionaria, pero sin embargo su matriz antropológica, cultural, ha, digamos, mutado hacia otros campos, ¿no? Lo que antes era la lucha de clases, hoy se traslada al terreno de la identidad antropológica, del deseo, convertido en ley, y de ahí la emergencia de la llamada ideología de género, ¿no?, que se ha convertido en la bandera de la izquierda, la ideología de género. Se ha cambiado la lucha de clases por la lucha de género, ¿no?, que pretende redefinir la naturaleza humana como pura construcción voluntaria, desvinculándola de cualquier dato biológico, moral o trascendente, ¿no? Esta deriva, yo he hablado a veces de que es una especie de metástasis cultural del marxismo, ¿no?, un desplazamiento hacia la esfera antropológica, donde la fe, la familia, la tradición son vistas como estructuras opresivas que tienen que ser derribadas, ¿no? O sea, tenemos una izquierda que piensa que, vamos, que en el fondo está queriendo construir una cultura con estas bases, anticristianas claramente, ¿no? El resultado es una propuesta abiertamente antihumanista que anula la trascendencia, borra la identidad sexual y convierte la libertad en una autodeterminación absoluta, ¿no? Bueno, pues las banderas de esta izquierda son el abortismo, que si la bandera LGTB, pues el cuestionamiento de la patria potestad de los padres, en la educación de los hijos, un Estado intromisor que se entromete en todo. Bueno, esto es lo que hay. Esta es una de las tres falsas alternativas. Esta es una. ¿Cuál es la segunda? La segunda es una derecha que se opone, pero que acaba cediendo, ¿no? Porque es obvio que esa izquierda es la que está marcando, la que en los últimos años, en las últimas décadas, ha marcado la tendencia cultural. La tendencia cultural en las últimas décadas la ha marcado esa tendencia marxista, o hija del marxismo, como queramos llamarlo, ¿eh? Y la segunda alternativa es la de las derechas que se oponen, pero que acaban cediendo, ¿no? Durante décadas existió en ciertos sectores de la derecha europea y norteamericana una tradición anclada en valores cristianos, ¿no? La ley natural, la dignidad humana, la familia, el principio de subsidiariedad, ¿no?
Sin embargo, con el paso del tiempo se ha vuelto recurrente pues un fenómeno, ¿no? Esa derecha combate algunas políticas de la izquierda, pero no cuestiona su matriz antropológica. O sea, esta derecha se limita a gestionar el mundo tal como conviene y busca no incomodar este nuevo pensamiento único. Por eso termina asumiendo progresivamente los postulados del pensamiento único. Porque, o sea, es decir, no se centra en defender la verdad del hombre, sino se centra en la libertad de mercado y en un cierto orden social. Y de ahí ese término irónico que se suele hablar de una derecha acomplejada. Sí, claro que tenemos una derecha acomplejada, ¿no? Que tolera las narrativas de la ideología de género y evita confrontar sus premisas falsas para no ser señalados, ¿no? En el fondo pierden la capacidad de articular una visión moral y antropológica alternativa. No tienen capacidad, no saben argumentarlo. Es que además, si no vives como piensas, terminas pensando como vives. O sea, llega un momento en el que ya tu pensamiento va cambiando. Esto lo vemos en esa derecha que se opone pero que acaba cediendo. Bueno, pues, ¿qué vamos a decir? Pues, por ejemplo, en España, ¿no? Pues resulta que pues llegó el momento del matrimonio homosexual igualitario. Ahora, en ese momento la derecha se opone, ¿eh? Incluso hace un recurso inconstitucional. Ahora, han pasado los años y la derecha termina pensando lo mismo que la izquierda, pero 10 años más tarde. Acabas asumiendo exactamente lo que tú rechazaste hace 10 años, incluso hiciste un recurso constitucional y ahora lo terminas asumiendo. Claro, pues porque no tienes un pensamiento claro y alternativo y contundente, porque no crees en esa supuesta tradición de humanismo cristiano en la que se supone que habías nacido. Claro, no es verdad, es una teoría, pero en la realidad has ido asumiendo otro pensamiento totalmente al margen de. O sea, luego es una derecha que se opone, pero no se opone, acaba cediendo al cabo de unos años. Y tenemos ahora una tercera, o sea, una tercera alternativa, digamos, una tercera alternativa, que es la de los populismos de reacción. Entonces, claro, están emergiendo con fuerza como respuesta al avance del pensamiento único, que es promovido por la izquierda, pero que al fin y al cabo acaba siendo interiorizado años más tarde por la derecha. Entonces, están naciendo populismos reactivos con fuerza, ¿no? Estos movimientos explotan, bueno, yo creo que Trump, pues obviamente es uno de los máximos exponentes, ¿no? Estos movimientos explotan el malestar de las clases medias y de las clases populares también, ¿no? Y se presentan como una resistencia al globalismo ideológico, ¿eh? Estamos ya hartos del globalismo ideológico y respondemos a ello, ¿no? Lo cual obviamente pues uno, si le dicen esto, pues eso te da esperanza, ¿no? Ya, pero sin embargo lo hacen con un estilo político marcado por el personalismo mesiánico, un narcisismo mediático increíble, una retórica agresiva, una simplificación de problemas que son complejos. Estos suelen ser desequilibrados, autárquicos, reactivos, construyen la identidad en oposición, pero sin un orden moral, sin una antropología clara y sin una visión clara del bien común. Porque claro, también distan mucho, como luego ahora vamos a continuar en este programa con el siguiente tema, distan mucho de acoger la doctrina social en su integridad, ¿no? En el fondo no proponen una rectificación cultural de fondo, sino un combate emocional, que a lo largo no humaniza, sino que meramente crispa. Entonces, a ver, ¿se puede llevar adelante una batalla cultural
que no se centra en lo emocional, sino que sea racional y que no se centre en crispar. No, pues es claro que se puede, pero ciertamente por este camino no vamos en esa dirección. O sea que existen tres, por lo tanto, no tres espejismos. Existen estas tres falsas alternativas. La de la izquierda marxista, la de la derecha que se opone pero que cede, y finalmente no la del populismo reactivo, ¿no? Entonces, ¿qué posición adoptamos los cristianos ante este panorama? Desde una lectura cristiana, desde un discernimiento, ¿no? Obviamente ninguna de estas tres posiciones es plenamente asumible. La Iglesia no se puede dejar arrastrar por bandos ideológicos, ¿no? Entre otras cosas porque nuestra misión no es gestionar el poder, nuestra misión es iluminar las conciencias del hombre con la verdad de Cristo, ¿no? Y por eso nosotros, ante el antihumanismo de la izquierda, somos llamados a recordar que la libertad no consiste en la autoinvención, sino que la libertad consiste en abrazar la verdad del ser. Y frente a los complejos de la derecha, una derecha complejada, tenemos que recuperar el valor de los principios, el coraje moral, la defensa inteligente de la ley natural, la capacidad de argumentar, de razonar. Y frente a los desequilibrios de los populismos, tenemos que mantener la cordura evangélica, la humildad, porque es que, claro, una de las claves, ¿no?, de esos populismos es la falta de humildad, ¿no? La caridad, la búsqueda del bien común, sin idolatrías políticas ni mesianismos seculares, ¿no? Entonces, el cristianismo, el catolicismo, el cristiano, el católico, no se puede sentir cómodo en ninguna de estas tres trincheras, porque su vocación no es sino una presencia profética en el mundo. Estamos llamados a ser, en medio de este mundo, una conciencia crítica. Estamos llamados a ser un poco un pepito grillo, un fermento que humaniza, que quizás resulta un tanto molesto, porque claro, no te casas con nadie y entonces pues acabas siendo malo para todos, ¿no? Estamos llamados a ser una luz que discierne, una esperanza que no confunde el reino de Dios con ningún proyecto ideologizado. Nosotros no competimos en el mercado de las ideologías. A ver, nosotros no somos la cuarta vía. Repito esto, Nosotros no somos la cuarta vía. Estamos llamados no a despreciar la política, sino a tener una capacidad crítica para purificarla, orientarla, recordarle que el hombre no es un objeto moldeable, no es una cifra electoral ni un consumidor, sino que el hombre es imagen de Dios, destino eterno, y está llamado a la comunión. Y estamos llamados a ser una gran familia en la que todos seamos uno. Entonces, pues esto es lo que hay, porque es verdad que estamos viendo un panorama y en medio de este panorama, yo ¿en qué trinchera me posiciono? O sea, ¿cuáles son los míos? No, perdón, los míos, mi corazón es de Dios. Yo mi corazón no lo voy a entregar a nadie que obviamente hace aguas por un lado o por el otro. Más allá de los relatos dominantes, fuera de estos tres carriles, fuera de estos tres espejismos, nosotros tenemos que tener otra lógica, ¿no? Ni izquierda, ni derecha, ni reacción. Yo creo que es que el espíritu cristiano no cabe en el tablero. Somos una profecía sin alineamiento, ¿no? Bueno, entonces tenemos que pedir el don del Espíritu Santo para discernir y para decir, oye, es que es increíble de lo que estamos siendo testigos en el mundo, ¿no? Para ello necesitamos un corazón libre de apegos, ¿no? Del apego de las ideologías, porque es que estas tres ideologías, pues suscitan apegos.
te piden tu corazón, entrégate el corazón. ¿A cuál de las tres, no? ¿A cuál de las tres alternativas le das tu corazón? No, mi corazón es de Dios. ¿Eh? Y que Dios nos dé la capacidad crítica, pues para que en este momento tan difícil de la historia, estase ardiendo el mundo, que decía Santa Teresa, ¿no? Pues que Dios nos dé la gracia, ¿no? De mantenernos con una capacidad de ver el mundo desde los ojos de Dios. Él es nuestro único rey. ¿Eh? No podemos hacer falsos ídolos, ¿no? O sea, poner nuestro corazón en personajes, ¿no? Que parece que se presentan de una manera mesiánica ante el mundo, por Dios. Es que es eso, en el momento en que se peguen el batacazo, que se lo van a pegar, me explico, que se lo van a pegar, entonces se nos caen los ídolos, ¿no? El Señor es nuestro único rey. Y por cierto, vamos a tener este momento de oración y de descanso, pues de descanso musical y oracional. Sabéis que el grupo Hakuna, Group Music, pues ha estrenado un nuevo, ¿no? Pues un nuevo álbum tuyo. Y entonces quizás el tema central de ese álbum es este, ¿no? Tú, el único rey. Lo escuchamos y lo oramos. Tú, el único rey que tiene que reinar, el único Señor al que voy a alabar. Hoy levanto el corazón al que lo conquistó. Encima de todo, en cada momento.
Continuamos en este programa de Sexto Continente y a propósito de que la próxima semana se celebra en Estados Unidos la Marcha Anual por la Vida. Se lleva ya celebrando 50 años, ¿no? El movimiento Pro Vida, en torno a la fecha en la que se proclamó aquella sentencia de aquella sentencia Roe versus Wade, en la que se liberalizó el aborto en Estados Unidos. Luego sabemos que recientemente esa sentencia ha sido derogada. Bueno, pues en torno a esa fecha, y este año va a ser el 23 de enero, viernes, en Washington va a tener lugar esa gran marcha nacional por la vida, que suele ser un momento muy importante, ¿no? En el que toda la causa, todos los defensores de la causa pro vida se expresan en Estados Unidos y tiene mucha repercusión mundial, ¿no? El movimiento pro vida de Estados Unidos verdaderamente es ejemplar, ¿eh? Y para el resto del mundo, por su perseverancia, por el hecho de que se hayan mantenido ante viento y marea, ¿no? Pero fijaros bien, el movimiento pro vida en Estados Unidos tiene ahora un reto nuevo. Y el reto nuevo es cómo posicionarse ante la llegada de Trump, de este gobierno de Trump, ¿no? Y además que tiene un vicepresidente de Vance que es también católico, que se manifiesta pro vida. Y ayer en Infocatólica se publicaba un artículo, yo creo que muy interesante, en el que se recoge la reflexión realizada por Peter Laffin, que es el editor jefe del Washington Examiner y un colaborador también del National Catholic Register. Y fijaros bien qué título, o sea, este hombre ha escrito un artículo con un título que es, vamos, provocador, un título que es un bombazo, que quiere pegar una sacudida al movimiento pro vida y decirle, cuidado, no nos dejemos engañar, no entreguemos el corazón a falsos líderes, ¿no? Que se sirven de nosotros, pero que luego no creen de verdad en la causa pro vida. Atención al título del artículo de este hombre, ¿no? Peter Laffin. El título es Trump de Vance es el gobierno republicano más antivida de la historia. Fíjate, es un bombazo de título, ¿no? Entonces, bueno, pues él en este artículo, que voy a intentar ahora desarrollar, manifiesta el creciente descontento del movimiento pro vida con este segundo gobierno Trump, ¿eh? Porque sabemos que gobernó también anteriormente, ¿no? Entonces, claro, si uno no está atento verdaderamente a lo que está aconteciendo, le puede parecer que el titular es totalmente injusto, que las cosas que Trump ha hecho muchísimo, ¿no? Pues por la causa pro vida, especialmente el hecho de haber cambiado algunos jueces en el Tribunal Supremo, que lo cual permitió derogar la sentencia Roe versus Wade, ¿no? Pues entonces dice, sí, claro, eso hizo que Trump fuese aclamado como el presidente más pro vida de la historia, el que el Tribunal Supremo de Estados Unidos pudiese llegar a derogar aquella sentencia que abrió totalmente las puertas al aborto, ¿no? Pero, bueno, además no únicamente aquello, también hubo algunos gestos más, ¿no? Como por ejemplo, él participó un año, aunque fue por videoconferencia, de esta marcha por la vida, indultó a 23 activistas pro vida que habían sido condenados por acciones contra el aborto. Entonces, pero vamos a ver, eso fue un momento y que también uno dice, bueno, pues a veces nos acercamos a la causa pro vida porque nos damos cuenta de que tiene un grado de popularidad muy grande, ¿no? Pues para poder ganar un espectro grande pero luego a la hora de rematar las cosas resulta que la cosa está siendo muy distinta, ¿sabéis? Trump se ha ido alejando del movimiento pro vida. Y la primera decisión importante en este sentido fue la promoción de las técnicas de la fecundación in vitro, que en la práctica son causa de numerosísimos abortos en embriones sobrantes.
Claro, es verdad que se dijo, bueno, es que claro, que Trump no es católico y entonces esto de la fecundación in vitro no lo tiene claro. A ver, un momento, es que no es cuestión de ser católico o no católico, es que hay un dato objetivo, que es que la fecundación in vitro lleva consigo la destrucción de los embriones humanos. Claro, entonces esta fue una muy gorda. ¿eh? Posteriormente, él se dio cuenta a través de unas encuestas que se hicieron de que combatir el aborto no era rentable electoralmente. Entonces tomó una decisión que tendría graves consecuencias, ¿no? Que fue eliminar la causa provida del programa del Partido Republicano, del Comité Nacional Republicano. Quitó el punto provida dentro del programa. A ver, eso que ha acontecido sin que el mundo casi se entere es muy grave. En la práctica acabó con cualquier compromiso del Partido Republicano para luchar contra el aborto. Al haberlo quitado, diciendo, bueno, ya hemos conseguido esto, pero ya más no queremos, ¿no? Ya no queremos rematar este logro de la sentencia. Entonces, repito esto, que él movió los hilos y se quitó la causa provida, el compromiso por la defensa de la vida no naciente del programa del Comité Nacional Republicano. De repente ha desaparecido, señores. Así por arte de magia. Algo que no se había atrevido a hacer ningún presidente republicano anterior. O sea, porque creo que es un personaje que va a bandazos, a bandazos. Entonces, el gobierno de Trump parece haber decidido ir por otro lado, fomentar el aborto mediante píldoras abortivas enviadas por correo. Luchamos contra las clínicas del Planned Parenthood, de esa gran internacional, pero al mismo tiempo están promoviendo el aborto, el gobierno Trump, con píldoras abortivas enviadas por correo. Entonces, el Departamento de Justicia de su gobierno está defendiendo las normas de la era Biden que permiten recetar mifepristona. La mifepristona debe ser un medicamento abortivo, es decir, es una especie de telemedicina y un envío de píldoras por correo. Es una especie de aborto por correo. Y en mayo el Departamento de Justicia solicitó a un tribunal federal de Texas que desestimara una demanda interpuesta por 3 estados con mayoría republicana que querían revertir esa normativa. O sea, había 3 estados republicanos que se querían cargar eso del aborto por correo, y entonces la administración Trump les paró los pies. O sea, defendió lo del aborto por correo, para entendernos. Lo del envío de pastillas. Claro, es que el aborto por correo anula en la práctica el gran logro de Trump, que es la revocación del caso Roe versus Wade, ¿no? Esto se debe a que prácticamente garantiza el derecho al aborto sin importar el estado en el que vivas. Porque claro, si te lo mandan por correo, el correo no entiende en qué estado vives, ¿no? Entonces, aquí hay una paradoja. La paradoja es que yo llevé a cabo una batalla por la vida, ya, pero ahora en la práctica me serví de aquello, me vino bien, pero yo ahora no remato esto, ¿no? Al fin y al cabo, los abortos mediante píldoras abortivas representan 2/3 de los abortos que se producen en Estados Unidos. Entonces, estoy luchando contra esto, pero estoy fomentando el otro, ¿no? La semana pasada, Trump se inclinó aún más todavía hacia el aborto al pedir a los legisladores republicanos que fueran flexibles respecto a la enmienda Hyde. ¿Qué es esto, no? Es una antigua disposición legislativa que prohíbe el uso de fondos federales para abortos. Hasta que llegó Trump, ningún presidente republicano había vacilado en oponerse al uso de fondos públicos para la realización del aborto, ¿no? Y ahora resulta que pues que se recortan un tipo de fondos para Planned Parenthood, etcétera, no totalmente, sino parcialmente, y estos otros, sin embargo, se promueven, ¿no?
Todo esto lleva al autor de este artículo, Lafén, lleva a afirmar que Trump y de Vance han aplastado sistemáticamente el movimiento pro vida, rebajando los estándares al mínimo. Entonces, aquí el movimiento pro vida tiene un reto grande, que es el de, claro, no dejarse engañar, no dejarse engañar, porque ¿cómo se ha podido llegar a esta situación? Pregunta en este artículo la FEN, ¿no? Y responde: no se puede coronar a un rey y luego esperar a que rinda cuentas. Me parece una expresión maravillosa, que la voy a repetir. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Dice, no se puede coronar a un rey y luego esperar que rinda cuentas. Claro, si tú a Trump lo endiosas, lo coronas rey, luego ya no te rinde cuentas, hace lo que le dé la gana. Se sirve de la causa provida para coronarse y luego, una vez que ha llegado allí, hace ya lo que electoralmente entiende que tiene que hacer para seguir teniendo mayorías. Porque no es verdad que le importe el tema de la causa provida, se sirve de ella electoralmente, ¿no? Entonces, últimamente el movimiento provida ha empezado a despertar, pero claro, lo ha hecho quizás con retraso, y además dividido y lentamente. Todo indica que el gobierno se está distanciando, ¿no?, de la causa provida con vistas a las próximas elecciones, porque sabéis que suele haber ahí unas elecciones parlamentarias a mitad del mandato del presidente, ¿no? Y como las encuestas dan que la mayoría de los ciudadanos norteamericanos siguen estando favorables al aborto, entonces cuidado, que yo tengo que salir bien en esas elecciones, ¿no? Entonces, como señala el filósofo católico Edward Fesser, ¿no?, dice este artículo, los demócratas son una causa perdida. El Partido Republicano era el único instrumento institucional importante que les quedaba a los conservadores en cuestiones morales. Lo único que pueden hacer es dejar claro que no votarán al Partido Republicano si les traiciona. Tolerar la traición sin quejarse es suicida. Esto es lo que plantea este artículo. Cuidado, que si la causa provida es traicionada, hay que actuar con coherencia. Con coherencia. Pues igual hay que abstenerse, igual hay que dar un voto de castigo, ¿no? Entonces, la marcha por la vida anual de Washington, que va a ser el 23 de enero, pues se promete calentita. Se promete calentita, ¿no? Y entonces, es que la causa de proteger a los no nacidos nunca es políticamente conveniente. Nunca, ¿no? El movimiento pro vida es para los valientes, no para los indecisos, no para los aduladores. Ojo, que como te conviertes en un adulador, ya dejas de tener la causa pro vida bien centrada. Y es que además nos olvidamos, esto yo lo he echado de menos en este artículo de Peter Lafin, ¿no? Nos olvidamos de algo, y es que durante la campaña de las primarias del Partido Republicano, que fueron en el año 2024, ¿no?, las primarias en las que Donald Trump las ganó, ¿no?, y se presentó finalmente para la campaña, él tuvo como competidor, no sé si nos recordaremos, a Ron DeSantis, un hombre pues que era provida, o por lo menos más provida, no totalmente provida, pero más provida que Trump, ¿eh? Y el aborto fue uno de los temas de desavenencias entre los dos, porque DeSantis, como gobernador de Florida, había firmado una ley estatal muy restrictiva limitando el aborto a las 6 semanas primeras de la gestación. A partir de ahí estaba prohibido. Bueno, pues es que Donald Trump, en aquella campaña primaria del Partido Republicano, dijo palabras muy duras con respecto a esa acción de su competidor, DeSantis, ¿no? Entonces dijo, en concreto, que criticó la prohibición del aborto a las 6 semanas, afirmando que era una cosa terrible y un terrible error el que había cometido DeSantis restringiendo tanto el aborto. Entonces Trump se mostró reacio
a comprometerse con una prohibición federal similar, ¿no? Sugiriendo que el tema tenía que ser abordado por los estados, que cada estado lo abordase. Esa fue la solución Trump, ya. Y ahora lo que coge y lo que hace es fomentar el aborto por correo, con píldoras abortivas, ¿no?, enviadas por correo, que eso en el fondo hace que el aborto sea nacional, porque claro, el correo no tiene límites entre un estado y otro estado, ¿eh? Señores, esto es lo que hay, ¿eh? Me parece que estamos. Este es un caso bien claro de la importancia, ¿no?, de mantener una capacidad crítica, ¿no?, frente a lo que está aconteciendo en el mundo, de que nuestro corazón tiene que ser libre, de que las cosas hay que examinarlas en profundidad, de que no nos podemos quedar con un primer titular, sino que hay que conocer las cosas en todos sus detalles, ¿no? Bueno, que Dios nos dé la luz del discernimiento, ¿eh? Sabéis que este programa de Sexto Continente yo creo que se caracteriza por ser defensor especialmente, ¿no?, de la causa provida. Bueno, vamos a dar paso a la intervención de los oyentes, ¿no? Sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, y vamos a pedir desde la emisora que nos presenten las preguntas seleccionadas. Buenos días. Muy buenos días, monseñor. Pues la primera pregunta es de Julio Tomás de Valencia, que plantea lo siguiente. Recientemente, el político español Emiliano García Paje, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, concedió la entrevista a un periódico en el que dijo una frase que para mí fue sorprendente. Me gustaría que usted nos comentase dándonos su opinión al respecto. Esta fue su afirmación. Yo desconfiaría mucho de aquel que predica mucha moralidad con el bolsillo y, sin embargo, no la tiene con la bragueta. Sí, yo también me quedé con esa frase y me llamó la atención, ¿eh? Fue una entrevista, quiero recordar, al diario La Razón, y entonces hablando de la situación, ¿no?, pues en la que está habiendo ahora mismo pues muchas denuncias frente a los políticos por su comportamiento sexual absolutamente disoluto, ¿eh? Y además muchas veces, ¿no?, pues políticos que en teoría, ¿no?, pues sí que defienden otros valores sociales, como pues políticas sociales en favor de los pobres, en favor de las clases más humildes, y luego resulta que se les descubre un desmadre en una vida disoluta, andando con prostitutas, etcétera y tal, ¿no? Entonces, claro, uno dice, lo típico hubiese sido decir, bueno, la vida privada es la vida privada. Aquí lo importante es que el político en su vida pública pues haga políticas en favor de la justicia, ¿no? Entonces, que venga don Emiliano, ¿no?, García Paje, y diga esta frase, a mí me ha gustado, la verdad. Yo desconfiaría mucho de aquel que predica la moralidad del bolsillo y sin embargo no la tiene con la bragueta. O sea, ¿qué quiere decir eso? Pues que claro, si alguien que la moralidad es una integridad y que eso de que no me importa lo que sea la vida privada de alguien, mientras que él defienda los valores de justicia social en la vida pública, pues yo no me creo eso, no, desconfío de eso. Es una hipocresía moral, en el fondo es una doble vida, en el fondo es ser fariseo hipócrita. También podría ocurrir lo contrario, También podría ocurrir lo contrario, que alguien, pues mantenga, ¿no? O sea, en otros tiempos, obviamente, no son los presentes, pero que mantenga, que sea un puritanista, y que luego, sin embargo, en su vida esté, pues oprimiendo a los débiles, maltratando a los pobres. Entonces, ¿de qué te sirve tu puritanismo si luego estás maltratando a los pobres? Aquí, claro, sabemos lo que más bien ocurre lo contrario, ¿no? ¿De qué te sirve a día de hoy, a día de hoy ocurre más bien lo contrario? Quizás eso del puritanismo, que luego, sin embargo, maltrata a los pobres, es más propio de otros siglos.
A día de hoy lo que ocurre es que, bueno, yo voy aquí de defensor de las causas justas, las causas sociales, las políticas sociales, ya, y luego tengo un desmadre de vida, ¿no? Que, que dice, ¿se puede predicar la moralidad del bolsillo, de la distribución de los bienes y no tener moralidad con la bragueta? Que dice, ¿no? Pues la verdad es que a mí me llamó la atención esa expresión y creo que es correcta porque es subrayar que la moralidad o es íntegra, o yo desconfío de ella, porque es que entonces estamos haciendo cálculos practicistas. Esto me viene bien electoralmente, esto no me viene bien, ahora si hago esto tengo un rédito, pero no creo en la verdad moral, no creo en ella. ¿Eh? Bueno, por eso, bienvenida, digamos, esa reflexión, porque ciertamente es novedosa. Es novedosa que un político reconozca que hay que tener integridad moral, porque es que si no, no es creíble, ¿no? Los ideales que presentamos. Adelante con la siguiente pregunta. Una oyente llamada María plantea: la vocación es un designio de Dios personal. Ha dicho usted esta tarde, Dios nos ha diseñado para una vocación concreta, así fuimos pensados por Él. ¿Y si los miedos, además de frenarnos, nos llevan a huir de esa vocación y decirle no a Dios? Puede ser que uno descubra esa vocación y se asuste tanto que los miedos e inseguridades, especialmente en la adolescencia y juventud, lleven a decir no, Señor, no quiero, incluso varias veces, y seguir por otro camino sin ser muy consciente de la gravedad de lo que se acaba de hacer. Entonces, cuando unos pasados los años despierta y se da cuenta de lo que hizo, vaya dramón, ¿no? ¿Cómo se sigue adelante después de eso? Dios recalcula, dicen, como el GPS. Sí, pero ya no es para lo que fuimos diseñados. Ese diseño nuestro ya no se modifica, ya estamos en funcionamiento, por lo que siempre habrá una frustración interior, porque la esencia estaba mal en la realización de la vocación primera, del plan A, no del plan B. ¿Me equivoco? Es duro enfrentarse a algo así, porque ese no, condicionado por el miedo y las inseguridades, conlleva el dolor de haber rechazado el plan de Dios y haber antepuesto cualquier cosa a Él, además de haber cometido un error existencial, pues solo se tiene una vida antes de ser llamados a la presencia de Dios y el camino no se puede desandar, especialmente en el caso de que se haya formado una familia, si la vocación primera era la vida consagrada. ¿Cómo se puede digerir esto? Vamos a ver. Eso el Señor nos diría, mira, eso que tú estás diciendo es exactamente lo que ha acontecido en la historia de la salvación. Dios tenía un plan A, que es que el hombre fuese santo, que no pecase en el paraíso terrenal. Pero es que pecó. Y fíjate, por el hecho de que pecase y por el hecho de que el plan primero de Dios, ¿no? Pues fuese rechazado, sin embargo, no por eso terminó la historia de la salvación, sino que siguió adelante. Entonces, si aplicamos eso a la historia de la salvación en su conjunto, también se aplica a la historia de cada uno personalmente. Puede ser, por ejemplo, de que Dios había sembrado en un corazón una llamada vocacional a la vida consagrada y esa persona se cerró a la voz de Dios y llevó adelante un matrimonio, además en una situación, pues digamos, bastante límite, con mal discernido ese matrimonio, pero vamos, que lo llevó adelante. Y ahora estamos en estas. Y entonces ahora, si ya el plan A yo lo rechacé y ahora el plan B esto ya es de segundas, esto ya es imposible que termine bien. Pues no es verdad. Porque Dios desde toda la eternidad sabía que Adán y Eva iban a pecar. Dios lo sabía. Entonces, en el fondo, Dios les creó en Cristo Redentor, sabiendo que iban a pecar y que iba a enviar a su Hijo Redentor para redimirlos. Entonces, trasladando el ejemplo, ¿no?, a la vocación personal, si alguien fue infiel y rechazó la vocación de Dios desde toda la eternidad,
respetando su libertad, pero Dios, que es omnisciente, sabía que iba a ocurrir eso. Y sin embargo, no por eso ha concluido el designio de Dios de salvación y de santificación con esa persona. O sea, que perder el tiempo con decir, ay, que lo que yo tenía que haber hecho no lo hice y ahora ya la cosa ya va mal, es no entender que Dios es eterno, que Dios está mucho más allá, ¿no?, de nuestros condicionamientos pues espaciotemporales, y que Dios aquí, hoy y ahora nos llama a la santidad y nos llama a abrazar tu cruz. Y quizás ese matrimonio, pues que igual claro, como tú ves que ese matrimonio tiene dificultades, te encierras ahora pues en la lamentación. Ay, que claro que esto me va mal en este matrimonio porque yo me tenía que haber sido religiosa. A ver, tú céntrate en lo que estás ahora, que es donde Dios quiere que te santifiques. ¿Sabes? Es en el ahora donde nos jugamos la santidad y la vocación. No en el ayer, ni en el mañana. Es en el ahora donde nos jugamos ese descubrir la voluntad de Dios. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.